Gracias. Muchas gracias, John, mi amigo y hermano, por esta introducción. Gracias a ustedes, amigos, también por estar con nosotros en esta oportunidad. Y es un gozo y una alegría poder estar en la iglesia Hialeah Springs y también rodeado de estos dignos invitados que han dedicado esta hora para conversar con nosotros. Y vamos a pasar, yo creo, un momento muy grato. Vamos a hablar de un tema, como nos decía John, es un tema de trascendental importancia y es el gran conflicto. Sin embargo, para que ustedes conozcan a quienes están conmigo, ya que pueden ahora ver sus caras, sus rostros, quiero empezar desde la izquierda de ustedes. Voy a empezar con el pastor Abraham Guerrero. Gracias, pastor Guerrero, por estar con nosotros. Él ha aceptado la invitación de participar en este panel. En esta oportunidad es el pastor de la iglesia de Westchester, aquí en Miami. Le sigue el pastor Efraín Duani. Gracias, pastor Duani, por estar con nosotros. El pastor Duani es, como dijimos, pastor de la iglesia de Hialeah, aquí en Hialeah, en Florida. Luego está el pastor Arnaldo Cruz. Hemos podido compartir con él en los últimos días y estamos muy contentos de que él esté por acá. Es el pastor de la iglesia de Éfeso, aquí en el área de Miami. Y junto a él, a mi lado, está el pastor Roger Álvarez. El pastor Álvarez es el director de los ministerios hispanos de la Southeastern Florida Conference y es quien está a cargo de motivar y de llevar adelante el mensaje entre la familia hispana del sur de la Florida. Queremos agradecer a cada uno de ustedes el tiempo que han dedicado a estar con nosotros. Y sin más, vamos a entrar de lleno. También queremos no olvidarnos de nuestros queridos amigos, nuestros televidentes que están siguiendo la señal de 3ABN Latino en sus hogares. Gracias por estar con nosotros. Queremos invitarlos a que pasen un momento agradable. Y así como quienes están aquí en la sala tienen sus lápices y sus lapiceras y sus Biblias y sus notas, ustedes también en casa sigan este panel de discusión sobre el gran conflicto con su Biblia y su lápiz y estén listos para anotar y apuntar lo que les parezca importante. Queremos pues comenzar. Es un tema, como dijimos, trascendente, de gran importancia, el gran conflicto. Si ustedes van, y yo me imagino que quienes están conmigo lo habrán visto muchas veces, pero si ustedes van por ejemplo, a YouTube, yo estuve investigando, por ejemplo, cuántas entradas, cuántos views hay en temas como el gran conflicto, el fin del mundo, y estamos hablando de cientos de miles y en algunos casos hasta 1 millón, arriba de millones de entradas en personas que últimamente, en los últimos años, están investigando más y más esto de qué es un conflicto cósmico o el fin del mundo, todo este tipo de cosas. Es un tema realmente que apasiona a la gente. La guerra entre el bien y el mal comenzó mucho antes de los albores de la historia humana y es algo que nosotros hemos como movimiento adventista proclamado y especialmente pues es parte de los fundamentos de nuestras creencias adventistas fundadas, basadas en las Sagradas Escrituras. Lo que haremos en esta oportunidad, pastores, amigos, es hablar acerca de este tema y clarificar algunos de los aspectos más trascendentales. Ellos tendrán un par de minutos cada uno para cada una de sus intervenciones y obviamente vamos a ir conversando en forma espontánea y amena sobre este tema. La primera parte, ¿cómo se originó o cómo se origina el gran conflicto entre el bien y el mal? ¿Quién quiere empezar? Cualquiera, no hay problema. Pastor Duani. El gran conflicto se origina en el cielo. Allá en la presencia del Dios Todopoderoso. Es interesante como la palabra de Dios lo presenta en Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 en adelante. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura, refiriéndose a Lucifer. Es decir, que muchas veces las personas creen o piensan o tienen la idea errónea de que Dios creó a Satanás. Dios no creó a Satanás, Dios creó a Lucifer, un ángel perfecto, como dice la palabra de Dios. Tú eras el sello de la perfección.
Es decir, que en él no se encontraba nada contaminado, ninguna mancha de pecado. Y sigue diciendo la palabra de Dios: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, en toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta fueron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, que era algo perfecto. Ahora, eso es parte de la belleza de ese tema, porque uno no se explica, es incomprensible cómo así que en el cielo, donde se supone que es el centro de la santidad, donde está el dueño del mundo, el que los ángeles le dicen santo, santo, santo de día y de noche, allí se origina el pecado. Ese es parte del misterio incomprensible. En el ambiente más santo de todos, ahí se origina el mal. Es parte de la gracia de este tema del gran conflicto, de lo interesante. Yo creo que interesante lo que usted ha recalcado, pastor, es el misterio. Creo que hay un elemento de misterio muy insondable en todo esto del origen del mal y del gran conflicto. Pastor. Sí, el misterio de iniquidad, llama el apóstol Pablo a este asunto de la entrada del pecado. Y realmente es un misterio que no podemos explicar ahora. Y eso es lo que hace interesante nuestra salvación cuando Cristo venga. Porque hay interrogantes que vamos a mantener en nuestra mente todo el tiempo, que van a ser evacuadas en toda una eternidad, donde no nos vamos a cansar precisamente de recibir respuestas a este gran conflicto. Pero no hay una respuesta exactamente ahora que nosotros podamos convencer a alguien cómo el pecado surge en un ambiente santo. No existe esa respuesta, pero sí es interesante que en ese mismo ambiente santo surge el Cordero de Dios que quita todo el vestigio de mal. Que de alguna manera entonces lo que estamos viendo que surgió el mal, pero también surgió una solución, por así decirlo, desde el mismo trono de Dios. ¿Quién quería decir? Una de las cosas, Pastor Cruz, usted no sí, una de las cosas bonitas de esta historia bíblica y de este gran conflicto, la gente solamente ve el conflicto, pero no ve también la bendición que viene después de todo eso. Porque cuando dice el versículo 16, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y vamos a llevar eso a un ambiente terrenal. A veces yo he pensado que todas las mujeres deberían ser feas. Porque a veces la gente se burla de personas que son menos agraciadas físicamente, porque son más bellas que otras. A veces hay personas que llenan su corazón de un orgullo tan grande porque creen que son la última adquisición que ha llegado a este mundo y minimizan a otras personas. Y el Dios del cielo creó a este ángel, un ángel perfecto, un portador de luz. Era la cuarta persona después de la divinidad, era la persona que era el encargado de todo el aspecto musical del cielo, y él entonces comienza a enaltecerse su corazón, a llenar de un orgullo propio de su corazón, porque él se sentía superior a las demás personas o a los demás seres creados. Dios le dio un toque especial a este ángel, y quizás hay alguien que nos está escuchando en esta hora que siente que porque viene de un lugar menos favorecido, de un barrio posiblemente, o de un sector, se siente menos agraciado. Entonces puede sentir como esta persona se sentía en el principio. Pero lo bueno es, Dios crea algo perfecto, pero al crearlo perfecto, lo creó exactamente como nos creó a nosotros. Nos creó con lo que se conoce como libre albedrío. O sea, yo no puedo seguir a Dios obligatoriamente, yo sirvo a Dios porque nace de mi corazón amar a un Dios superior. Amén. Entonces, llegando a una pequeña conclusión de esta primera parte de la discusión, hemos dicho que entonces el origen de esta gran controversia, de este gran conflicto, estuvo en el cielo mismo. Allí también en el cielo, o el fundamento del universo es el amor de Dios. Allí también se empezó a gestar la salida a ese gran conflicto. Pastor Guerrero, yo lo veo con interés de aportar algo. Lo que pasa es que no me aguanto la gana de decir que lo que hemos hablado a mí me deja pensar que por más que profundicemos en las Escrituras esta noche, durante una hora entera no nos va a alcanzar para entender siquiera así de poquito el mensaje y la grandeza del asunto del gran conflicto entre el bien y el mal.
por favor, a Dios le ha tomado 6.000 años Así es. solucionarlo y a nosotros nos va a tomar un ratito explicarlo. Por otra parte, quiero decir además que allá la misma Biblia da una idea de la proporción de esta conflagración, vamos a decir, cósmica. Aquí se han inspirado algunos autores como el de la Guerra de las Galaxias, Ajá. que esa película de Lucas, el mundo entero se conmovió y prácticamente es una caricatura de lo que pudo haber sucedido allá en el cielo. Pero el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 7, la Biblia describe con exactitud la magnitud de esa batalla. La palabra dice, después hubo una batalla. Dice batalla, dice gran batalla. Gran batalla. Una gran batalla. Pregunto, ¿de qué tamaño fue la batalla? No, yo no creo que hay manera de describir una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Pero hay una nota tremenda, dice, pero no prevalecieron. Y eso es muy importante que nosotros entendamos en que Miguel es nuestro defensor. Y ese conflicto va tomando diferentes colores a través de todo el tiempo y se manifiesta aún en la vida personal de cada individuo. Esa yo creo que es otro hito grande en esta discusión. No prevalecieron significa el mal tiene un fin. Amén. Comienza pero termina. Y es lo que todos con fe esperamos, que esta culminación sea la culminación feliz que todos estamos esperando. ¿Algún otro comentario? Pero el detalle es que es cierto, va a tener un fin, el detalle es cierto, fue una gran batalla, el detalle es que perdimos nosotros guerreros. Y eso es lo que muchas veces no vemos. Satanás se llevó una gran parte de los ángeles del cielo. ¿Cómo pudo convencerlo? Porque a veces uno se pregunta, pero ¿qué palabrería tenía Lucifer que pudo convencer a estos ángeles? Es que ellos nunca habían experimentado la mentira. Nunca habían compartido con alguien que pudiese usar la mentira para lograr un objetivo con ellos. Y ellos se dejaron convencer. Por lo tanto, es bueno que la gente sepa en esta hora que una verdad a medias es una mentira. Es una mentira. Y fue lo que él hizo. E hizo exactamente lo que está haciendo hoy en día. Va persona por persona. Su meta es dividir. Porque cuando divide, entonces la persona ya no está unida y logra más su objetivo, que fue lo que él hizo en el cielo. Sin eso vemos la gracia de Dios también. Porque muchas veces me he preguntado, ¿y por qué Dios no eliminó a Satanás? Y se acabó el asunto. Porque Satanás estaba en la misma presencia de Dios. Dios lo sabe todo. Dios conocía el corazón, conocía las intenciones. A Dios no se le escapa nada. Dios no estaba detrás de... Esto no fue un asunto que sorprendió a Dios. Pero la realidad es que Dios permitió que Satanás continuara con sus planes para que el mundo creado entendiera el poder de la gracia y el amor de Dios. Qué importante aspecto de todo este conflicto, ¿verdad? Se deja ver ahí la misericordia de Dios incluso con el surgimiento del mal. Muy bien, hemos llegado al punto en el que hemos de alguna manera como decía el pastor Guerrero, a Dios le está llevando 6.000 años solucionar este evento, esta situación. Para nosotros no va a ser fácil explicar o siquiera no podemos entender en cabalidad lo que el conflicto conlleva, pero tenemos un siguiente paso ahora. Este conflicto se traslada a la tierra. Lamentablemente, a los seres creados que somos nosotros. Y nosotros empezamos a participar de este conflicto. Nosotros somos partícipes, somos no solo testigos, sino también nos afecta directamente. A mí eso me llama muchísimo la atención, porque resulta que cuando nosotros vemos las cosas de la Biblia, nosotros no podemos ver lo que dice la Escritura como algo que está allí al frente. Es decir, no podemos ver el conflicto cósmico como una bonita película, nos sentamos con unas palomitas de maíz, crispetas, popcorns, como le digan en su país, ¿verdad? Nos sentamos aquí con las piernas cruzadas a ver la película. No, el conflicto cósmico es un asunto en el que yo también, aparte de ser un espectador, soy un participante. Y si me descuido, soy una de las personas fallecidas en el conflicto. Víctimas. Ahora,
Miremos esto. ¿Por qué Satanás tuvo que arrancar para acá? Es la gran pregunta. ¿Por qué no fue a otro sitio? Siempre nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué teníamos que ser nosotros los que paguemos la consecuencia de una mala decisión que él tomó? Claro. Porque cuando inmediatamente se termina el conflicto, Dios siguió haciendo lo que siempre hace, y es crear. Dios siguió haciendo, su agenda no se detuvo por este gran conflicto. Su agenda continuó, él siguió siendo adorado, él siguió siendo Dios y siguió creando, y nos crea a nosotros. Y cuando nos crea a nosotros, entonces Satanás dice, tengo un lugar donde debo ir, y viene para acá. El problema es que Eva le creyó a Satanás. E inmediatamente notamos un detalle. Cuando él viene, Satanás usa la estrategia de hoy en día. ¿Por qué tiene tanto tiempo usando la misma estrategia? Se pregunta uno, Pastor Duani. Porque le funciona todavía. A veces la gente cambia la estrategia porque ya el mundo ha cambiado, ya ahora es más tecnológico, pero Satanás sigue por su senda antigua, porque le sigue funcionando hoy en día. ¿Cuál es la estrategia? Crear duda. Crea duda en el matrimonio, ya el esposo no puede ir a la panadería porque la señora cree que ya está con otra mujer. Ya la esposa no puede durar mucho en el trabajo, no es porque está en un tapón, sino porque se está viendo con un hombre. Y comienza a crear dudas en el ser humano. Y cuando crea dudas, normalmente el ser humano no reacciona, su razón ya no funciona a la capacidad, y el enemigo aprovecha ese punto débil para entonces crear la disensión y la división. Algunos elementos importantes cuando el conflicto se traslada a la tierra. El único lugar donde Satanás podía estar era en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tal vez te has hecho la pregunta, ¿por qué Dios puso ese árbol allí? ¿Verdad? Es una buena pregunta. ¿Por qué puso el árbol? Claro. Simplemente lo puso porque Él le dio al hombre la libertad de escoger. Amén, es muy buen punto. Si Él no hubiera puesto allí ese árbol, el hombre no hubiera tenido la opción de decidir a quién va a servir. Dios le puso la prueba. Si el hombre hubiera pasado la prueba, el hombre hubiera llegado a ser como los ángeles, perfectos, y se hubiera retirado. Sí, es. Interesante. Pastor, siga. Sí, quiero decir algo más, que Satanás se arrepintió allá después de ser expulsado al espacio. Él se arrepintió de lo que había hecho. Bueno, no diría se arrepintió, le pesó haber perdido el puesto que tenía antes. Y él estaba en la parte de afuera, habían tremendas discusiones entre los demonios, entre los ángeles, por la situación tan oscura. Se dio cuenta que una cosa era ser Lucifer en el cielo y ser Satanás fuera del cielo. Y entonces montó guardia y pidió permiso, pidió una audiencia con Cristo para que se le retornara otra vez al cielo. Y entonces se le dijo a Cristo esto, y Cristo accedió a la audiencia con Satanás. Y dice el Espíritu de Profecía en el libro La Historia de la Redención, que cuando Cristo vio a Satanás, le dio tanta pena y tanto dolor verlo, que dice que lloró en presencia de Satanás, pero no le concedieron entrar al cielo. Y al no concederle entrar al cielo, Satanás montó guardia en la puerta del cielo, empezó a burlarse de todos los ángeles fieles y decidió destruir la felicidad de Adán y Eva. Si ustedes quieren ver esto está en el libro La Historia de la Redención. En la página 28 en adelante está esta pequeña historia que se llama la conspiración contra la familia humana, y anteriormente a eso está la descripción que acabo de decir. Así que es interesante este asunto, cómo Satanás, después de no concedérsele el regreso al cielo, entonces se obstina en destruir la felicidad de la pareja. Bueno, eso dice una cosa también. Eso dice que su arrepentimiento no era arrepentimiento. No era arrepentimiento. Porque te dicen que no y enseguida montas guardia para hacer cosas malas. Sí, y hay un detalle bonito en la historia. Sí. Dios no obligó a Satanás. O sea, no lo obligó a servirle, ni a los ángeles que se fueron con él tampoco. Pero Satanás tampoco obligó a Eva. Es verdad. ¿Nota? Tampoco Satanás la obligó, pero la engañó. Le habló a medias. Dios siempre, queridos, y es bueno, amigo que está en el televisor, que usted entienda esto, Dios siempre ha sido transparente.
Y yo alabo su nombre por eso. La gente puede confiar plenamente en Dios. Cuando Dios dice, yo vengo, mire, prepárese, Él viene. Cuando Dios dice, yo soy tu sanador, prepárese, Dios lo va a sanar. Cuando Él dice, yo te voy a restaurar, no importa que usted ha estado en droga, no importa que ha estado en borrachera, no importa que ya esté a punto de firmar su divorcio, créale a Dios. El que le crea a Dios, Jehová siempre va a cumplir su promesa. Amén. Pero Así Satanás es. habla a medias, convenció a Eva. El detalle de Eva fue el siguiente. Hay una frase en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dolorosa, corta y al punto. Dice, Eva prefirió creerle a la serpiente y no creerle a Dios. Es interesante que en este conflicto cósmico que es tan abarcante y tan grande, un elemento tan aparentemente pequeño como el poder de decisión de cada ser humano puede afectar al resto de la raza humana, en el sentido de creer o no creer. Es un proceso mental muy simple. Y cuando uno ve las evidencias, una de las preguntas que uno se puede hacer, cuando el conflicto se trasladó a la tierra, ¿a quién tenían, qué era más fácil para ellos, viendo la hermosa creación que los rodeaba? ¿Por qué creer al engañador en lugar de creer al creador? Es un misterio, parte del misterio me imagino también de toda esta trama, esta urdimbre del pecado. Sí, Pastor Duani, usted iba a decir algo. Y algo interesante es que Adán y Eva sabían sobre el conflicto. Ellos estaban informados. Los ángeles les advirtieron a ellos, les hablaron. Es decir, que no fue cuestión de falta de información. Ellos conocían lo que estaba pasando. Ahora, llega el conflicto, Adán y Eva pecan y la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios con esta situación? Porque ahora Dios está entre la espada y la pared. No puede perdonar a Adán y Eva, porque entonces tiene que perdonar a Satanás y a sus ángeles que han pecado. ¿Cómo resuelve Dios el asunto? Él mismo se entregó para morir en la cruz del Calvario y resolver el problema del gran conflicto para que sus hijos volvieran a gozar de vida eterna. Amén. Eso nuevamente es la misericordia y la gracia de Dios en acción. Y así vamos entrando poco a poco a la siguiente parte de nuestra discusión aquí. ¿Cómo es ahora afectar a las criaturas, pero dónde está el plan de Dios en todo esto? Sí, Pastor Álvarez. Hay que denotar que Dios, cuando creó al hombre, creó a una criatura como Él mismo. Es decir, que el hombre es un doble de Dios. Es decir, que Dios es como, es decir, el hombre es como vamos a decir, un clon de Dios. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es creador. Pero el hombre no puede ser creador. Y entonces Dios dotó al hombre de sexo para que hasta en eso se pareciera a él. Porque cuando el ángel ve a mi hijo, que es como una copia mía, el ángel se maravilla, porque hay solo dos seres que pueden hacer eso en el universo: Dios y el hombre. Porque Dios es creador y el hombre es procreador. Entonces, Satanás por eso ha llenado esta relación de tanto pecado y de toda maldad, porque el hombre se parece a Dios. El pecado nos ha deformado, pero la muerte de Jesús nos va a retornar a la imagen de un varón perfecto en Cristo Jesús. Amén. Y eso será la restauración que todos estamos esperando en ocasión de la segunda venida de Cristo. El plan de Dios entonces es restaurar al ser humano a la imagen que originalmente tenía y que por años, miles de años de pecado hemos ido perdiendo. Pastor Guerra. Yo quería aportar este asuntico sencillito. Es evidente para todos nosotros que cuando Satanás engañó a Eva, lo que estaba tratando de hacer era conseguir una aliada, conseguir decirle al universo: miren, lo que yo les decía allá en el cielo antes de que me echaran es cierto, la ley de Dios no se puede cumplir y ahora yo tengo a alguien más que está de mi lado, que ya ustedes se dieron cuenta que igual que yo no puede vencer el mal, así que
cuando Eva y Adán pecan, se convierten en aliados de Satanás. Mi punto en ese sentido es para nosotros como cristianos, que cuando nosotros pecamos, nos hacemos aliados de Satanás. El hecho de que Dios, el hecho de que usted tenga de vez en cuando ganas de leer la Biblia, el hecho de que yo tenga de vez en cuando ganas de orar, no es otra cosa sino el resultado de un milagro de Dios. Yo me acuerdo de Génesis capítulo 3, versículo 15, los que eran amigos, Dios los hizo enemigos. Enemistad pondré, dice la Escritura, entre ti, la serpiente, y la mujer, y la iglesia, entre la descendencia de la serpiente y el descendiente de la mujer. Lindo, porque Dios nos hace enemigos de Satanás con el fin de que nosotros ya no seamos sus aliados y cuando Él pierda, nosotros perdamos, sino que cuando se termine este conflicto, nosotros seremos vencedores igual. Amén. Y esa amistad con Dios se fortalece por una relación diaria, cotidiana con Él. Sí, la ley pastor. de Dios siempre ha estado ahí. La gente ha llegado a la conclusión que la ley de Dios está desde Éxodo capítulo 20, y no es cierto. La ley de Dios siempre ha existido. A Dios siempre se le ha adorado. Su día ha sido siempre el mismo. Ahora mire un detalle. Satanás desciende, convence a Eva. Eva se va donde el muñeco, que es Adán, y le dice a Adán que coma. Y dice que Adán le creyó a Eva. Entonces volvemos al mismo problema. Satanás se llena de orgullo en el cielo. Lucifer se llena de orgullo en el cielo. Viene a la tierra, ahora Eva se llena de orgullo diciendo, se van a abrir mis ojos y seré como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva viene, convence a Adán. Cuando Adán también come, entonces Dios hace lo mismo de siempre. Se le aparece y los llama en el huerto. Ellos salen corriendo. Y aquí está el detalle más lindo de la historia. Adán y Eva, cuando caen, ellos no son los que buscan a Dios. Es Dios que los busca a ellos. Y es bueno decirle a esa madre que está con nosotros, o esa madre que tiene un hijo lejos de Dios y lejos de la iglesia, mi señora de Dios, no se preocupe. Antes de que ese muchacho fuera hijo suyo, ya era hijo del Señor. Y el Señor va a hacer lo imposible para buscarlo. No importa qué huerto Dios tenga que ir, Dios va a buscar a nuestros hijos. Pero viene el terrible problema. El Señor le dice, ¿quién te dio de comer? Y Adán, todo el mundo que lee a partir del versículo 10 en adelante, cree que Adán culpa a Eva. Y no es cierto, lea. El capítulo 3 de Génesis dice, y Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste. Entonces Adán no está culpando a Eva, culpó a Dios. está culpando a Dios. Pero Dios no tuvo ninguna culpa de eso. Y cada vez que el ser humano tiene un problema, ellos no culpan la crisis económica. Ellos no culpan a que Satanás, que está haciendo lo imposible por destruirnos y desanimarnos. La gente normalmente culpa a Dios. Y Dios eso no le preocupa. Porque Dios sabe que al final de cuentas lo único que va a restaurar al ser humano es la sangre poderosa del Cordero por nosotros. Ahora, ahí hay un punto bien interesante y esto nos lleva hacia la siguiente parte, cómo se resolverá este conflicto. Hay testigos de lo que está sucediendo, ¿verdad? Hay testigos en el universo, ¿sí? ¿Verdad? Hay testigos. De alguna manera, ¿cómo influye en todo este conflicto los testigos, las otras criaturas? Nosotros sabemos que deben haber otras criaturas, creación de Dios. Como ustedes dijeron al principio, Dios es un Dios creador, que no se detiene en crear. ¿Cuál será la reacción? ¿En qué forma afectará a la resolución del conflicto los testigos del universo? Yo pienso Pastor, que la existencia de Dios es eterna. Nosotros no sabemos en esa eternidad cuándo comenzaron a existir las criaturas. Es decir, las formas vivientes o los entes vivientes con conciencia que Dios hizo. Nosotros no sabemos cuándo. Pero yo sí sé que la magnitud de amor de las criaturas del universo ha cambiado y ha afectado su mente después de la entrada del pecado. Porque la Tierra, este planeta en la Vía Láctea, se ha convertido en el espectáculo del universo. En este momento en el horror del mal, pero después en su glorificación y en su exaltación, que estará por encima de todos los planetas creados de Dios, porque el trono de Dios se mudará para aquí, para esta tierra. Esta tierra, la más humillada, la más hollada, la más corrompida, va a ser la morada de Dios.
y Dios morará con nosotros y nosotros con Él. Amén. Eso es impresionante lo que usted acaba de escribir, Pastor Álvarez. Yo estaba viendo hace pocos días en uno de los canales de televisión que se dedican, creo que fue el Discovery Channel, no estoy seguro bien cuál era, pero una descripción del universo, cómo está formado el universo, y muchos habrán visto este tipo de documentales. El universo, dentro de lo que es el universo, lo que somos nosotros como planeta Tierra, ¿qué somos? Nada. ¿Cómo es el amor de Dios tan grande, tan inmensurable, que puede ver desde allá, desde su trono, a un planeta tan en desventaja como es el planeta Tierra, y todavía venir a establecer su trono entre nosotros? A mí me parece que una de las cosas lindas de este asunto del conflicto entre el bien y el mal es que al transcurrir del conflicto, tanto el mismo Satanás, que había dicho tantas mentiras acerca del carácter de Dios, como nosotros mismos nos hemos venido sorprendiendo a cada día de la maravilla del amor del Señor. Déjeme, yo lo explico de esta manera. Yo no estoy seguro de que Satanás se imaginaba de que cuando Eva y Adán cayesen, Dios iba a venir, iba a decir, ¿sabe qué? No los voy a dejar morir. Yo voy a venir para que ellos tengan salvación. Amén. Esta es una batalla como rara, es decir, el conflicto entre el bien y el mal es un conflicto de Satanás hace cosas malas para destruir, y Dios, para destruir el mal que Satanás hace, entonces continúa su eterna tarea de hacer bien. Y el amor de Dios tan grande, que da su vida para que nosotros tengamos salvación, se convierte en un para Satanás y para el mundo entero. Y en el contexto de lo que usted estaba preguntando, yo me imagino al mundo, a los seres no creados de otros mundos, me los imagino viendo al dueño del mundo, al creador del universo, allí montado en una cruz, humillado por esas insignificantes criaturas que usted decía, que ni se dan cuenta que están crucificando a su creador, ¿verdad? Y me imagino al mundo entero con la boca abierta, viendo el amor de Dios. No es maravilla que el Señor dice que cuando lleguemos al cielo pasaremos la eternidad aprendiendo del amor de Dios. Amén. Una cosa interesante de todo esto es cuando el diablo y el universo observaron a Jehová hecho un bebé en el pesebre, todo el universo tiene que haberse quedado con la boca abierta. ¿Cómo el gran Jehová fue capaz de simplificarse de esa manera y ahí mismo ser totalmente Dios y totalmente humano? Eso es tan grande como el misterio de la entrada del pecado. Eso significa que no hay ninguna profundidad tan baja donde el brazo de Dios no pueda alcanzar al pecador. Amén. Eso significa que donde quiera que tú estés, Dios hace cualquier cosa y puede sorprender de las maneras más maravillosas, más insondables, más incomprensibles. Yo escuché una vez a alguien que dijo que Dios, el brazo de Dios, es como una cadena de oro que baja a las profundidades de la perversión humana y de allí saca al pecador. Amén. Y ustedes han dicho, hemos estado diciendo desde el principio, pues que este es un misterio tan difícil de entender, pero hay una cosa que sí podemos entender y que lo podemos entender diariamente, lo podemos entender en este instante, y es el amor sustentador de Dios. Si no fuera por ese amor sustentador, el oxígeno que estamos respirando no se transformaría en energía, sobreviviríamos un par de segundos y seríamos historia. Pastor Duani, usted iba a decir algo. Me fascina la gracia de Dios, porque si no fuera por la gracia de Dios, hoy nosotros no estuviéramos aquí. Amén. La gracia de Dios nos ha alcanzado, nos ha redimido, nos ha dado vida cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el universo está contemplando la gracia de Dios. Amén. El poder de Dios para amar, el poder de Dios para restaurar, el poder de Dios para sacar al pecador de allí, de las profundidades del pecado. El universo está contemplando. Y la verdad es que todo esto se va a solucionar de una forma magistral.
Porque aún aquellos que se rebelaron contra Dios, aún aquellos que le hicieron la guerra a Dios, y allí cuando esté la santa ciudad, en el Monte de los Olivos, y ellos estén rodeados allí para atacar la santa ciudad, ellos mismos se van a dar cuenta y van a confesar que Jesús es el Rey Todopoderoso. ¿Qué los va a motivar a ellos a confesar? ¿Qué los va a llevar a ellos a hacer esa gran confesión en aquel momento? Nada más y nada menos que el amor y la gracia de Dios por sus seres creados. Y yo pienso que ese énfasis que ustedes están dando a la característica más importante de la personalidad, del carácter de Dios, que es el amor, yo creo que es realmente donde debemos aferrarnos. Es la única esperanza que tenemos. Pastor Cruz. Una de las cosas que le llama la atención a Dios es ver que todavía sus hijos se siguen vistiendo con hojas de higuera. Así es. Dios los ve cambiándose, los ve poniéndose sus hojitas que mañana están secas otra vez, los ve poniéndose las hojas de unos sueños que pasan rápidamente. Y entonces el cielo se acerca y le dice, mira, esas hojas de higuera se van a secar mañana. Yo te voy a vestir con ese abrigo de piel de la santidad que viene de Dios. Y si el ser humano hoy, en este gran conflicto, permite que el Señor lo vista con su gracia, permita que el Señor lo vista con su misericordia, permita que Dios lo vista con su esperanza, entonces este gran conflicto va a terminar muy pronto, porque se va a dar cuenta el ser humano que las hojas de higuera no duran, que lo único que dura es el amor genuino, transparente y verdadero de Dios. Amén. Así es. En lo que tiene que ver con este desenlace, vamos en la última parte del programa. Me gustaría que nos enfoquemos un poco en el desenlace, en aquel momento culminante. ¿Cómo nos estamos acercando? En un mundo tan... estamos en Miami. Estamos en una ciudad conocida en el mundo entero por... que es una bellísima parte de los Estados Unidos, muy bonitas playas, vegetación preciosa, pero también es conocida por la corrupción que existe en este lugar. ¿Cómo el mundo se está preparando para un evento tal, el desenlace del conflicto? ¿Cómo crece, por un lado, el poder del mal? ¿Cómo crece la corrupción? Pero cómo también avanza el conocimiento del amor de Dios. ¿Cómo nos preparamos para el conflicto? ¿Cómo llegamos hasta, cómo vamos a llegar, cómo nos preparamos, cómo compartimos esta realidad que estamos viviendo? Esa es la pregunta. ¿Cómo el hombre se está preparando para recibir a su Creador? ¿Cómo se está preparando para la resolución de ese conflicto? Es importante que digamos nosotros que lo que acaba de decir tiene tremendas implicaciones porque ahora nos aplica a nosotros. Porque hasta ahora hemos estado hablando del conflicto en el cielo, del conflicto en el Edén, de la solución del conflicto, pero es importante que nosotros sepamos en esta noche, los que estamos aquí reunidos, y también nuestros hermanos que se encuentran en cualquier parte del universo, sepan ustedes que ese conflicto no solamente fue en el cielo y en el Edén, ese conflicto también está en el centro del corazón de cada uno de nosotros, en el centro de la mente. La palabra del Señor nos dice allí en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y el versículo 12, dice la palabra, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, usted sabe qué magnitud tiene ese ejército. Eso no es cualquier conflicto, es un gran conflicto. Imagínense ustedes, dice que principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. ¿Cómo vamos a vencer en un conflicto semejante? Ahora el apóstol Pablo dice, yo no entiendo lo que yo hago. Una cosa, veo que hay una guerra dentro de mí. Esa guerra está también presente en usted, está en mí, en nosotros 4 pastores que estamos acá, aquí en nuestro hermano Jaque. Una guerra total. La peor guerra es vencer a nosotros mismos. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para que ese conflicto que se trasladó también al corazón nuestro nos pueda hacer a nosotros al final de todo, aunque perdamos algunas batallas, que podamos ganar la guerra? Me encanta esa pregunta, me encanta esa pregunta. Yo creo, pastor, que
a mí ese pedacito es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque por muy dura que sea la batalla, porque yo estoy peleando, como dice el versículo que usted leyó, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es como una hormiga peleando en mi casa contra mí, ¿ya? Y la hormiga tratando de ganarme la batalla a mí. Obviamente con una sola pisadita la destruyo. Yo sentir que peleo contra Satanás y contra sus ángeles malvados es así o peor, ¿ya? Pero a mí me encanta porque en este asunto yo no tengo que pelear. Amén. Me encanta porque, como dice 2 de Crónicas 20, ¿no? Estad quietos y ved la salvación Amén. que Jehová hará hoy con vosotros. El asunto no es tanto qué tan fuerte sea yo para resistir la tentación. Este conflicto no es qué tanta fuerza tenga yo para demostrarle al mundo que sí voy a vencerle a Satanás. No, el asunto es qué tanta voluntad puedo rendir a mi Señor Jesús para que Él haga el trabajo. Gloria a Dios. Así es. Yo no le doy crédito a Satanás en esto. ¿Sabes por qué? Porque no importa cómo venga el enemigo, no importa las huestes que el enemigo esté usando en contra de mí, a través de la sangre del Cordero, soy más que vencedor. El cristiano puede vencer solamente cuando se aferra a Cristo Jesús. Amén. Un cristiano aferrado a Cristo Jesús, un cristiano de rodilla, hace temblar las huestes del enemigo. El enemigo te gana cuando tú no tienes tiempo de buscar a Dios. El enemigo te gana cuando tú dices, no puedo orar, no puedo leer la palabra de Dios, estoy muy ocupado. Y él se enfoca en que tú estés tan ocupado que tú no tengas tiempo de buscar a Dios. Pero eso, amado televidente, hermano que me escuchas, si tú quieres vencer al enemigo, si tú quieres salir victorioso en este gran conflicto, la verdad es simple, es sencilla. Aférrate de Jesús, porque en Jesús somos más que vencedores. Y es interesante, yo quisiera que nos quedáramos en este punto, porque no tiene sentido hablar de lo que sucedió del gran conflicto cósmico si no lo traemos, como usted decía, pastor, a nuestro medio ambiente, a nuestra realidad personal. Cuando nosotros analizamos la historia bíblica, vemos la historia del pueblo de Israel. Nuestra realidad se parece tanto a la realidad del pueblo de Israel. Casi punto por punto se van copiando las mismas actitudes. En un momento Josué termina su liderazgo, el pueblo ya está en la tierra prometida, ¿verdad? Como nosotros nos encontramos en este momento frente a un Jordán que parece desbordado, pero Israel ya estaba en la tierra prometida. Volviendo a lo que el pastor Duani decía, qué interesante. Josué dice allí, les dice, pues Dios prometió darles la tierra y todo se cumplió. Ni una de las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel falló. Todo se cumplió. Josué capítulo 20. Y es interesante cómo eso es a lo que nosotros nos estamos proyectando, ¿verdad? Entonces, hacia la promesa cumplida. Claro, y Dios la cumple. Si la gente lee Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el mensaje a las 7 iglesias, todas tienen una promesa al que venciere. No dice al que casi vence. Por ejemplo, el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 92, en el segundo párrafo, en el centro, dice lo siguiente: casi, pero no totalmente salvos, significa ser no casi, sino totalmente perdidos. Por lo tanto, las promesas de Apocalipsis 2 y 3 no son para los que casi vencen, son para el que venciere. Y lo que está confirmando la Biblia es, se puede vencer en este conflicto en el nombre de Jesucristo. Amén, así y él dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas. Y al final del conflicto, yo seré su Dios y tú serás mi hijo. Hermoso pensamiento, qué hermoso pensamiento, Pastor Álvarez. Yo nací en un país de miseria y de situaciones difíciles, y no sé si alguien sabe qué país es, pero de todas maneras se imaginan. Ahora, y yo quiero decirles a ustedes que en ese país hay mucha escasez, pero para los que triunfemos
a través del triunfo ya experimentado en la cruz, porque leí un pensamiento de un gran escritor que decía que de las 3 cruces que habían en el Calvario, solo la del centro descendió a los horrores de la muerte segunda, y la humanidad allá abajo condenada fue levantada para la vida eterna. Amén. Y dice además que cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, se garantizó el éxito, porque al lado de tu nombre se puso en el cielo, perdonado para siempre. En otras palabras, yo estoy tan excitado, tan contento, tan feliz, porque tengo un garante, una garantía, que es Cristo Jesús. Amén. La deuda ya está pagada, sí, pastor. A mí me inquieta este asunto en relación con lo que usted estaba diciendo y en contraste con algunos comentarios que la gente hace. A veces cuando hablamos del conflicto entre el bien y el mal, pensamos en Daniel capítulo 2 y capítulo 3, Apocalipsis capítulo 13, algunas profecías del tiempo del fin que hablan de momentos muy difíciles que están por venir a la humanidad. Y entonces algunos cristianos se asustan y dicen, oh, este conflicto se va a poner más terrible, más fuerte, y yo no sé si yo voy a poder aguantar todo este asunto. Yo creo que a veces nos desenfocamos. A mí me parece que la esencia de este conflicto es, desde el principio, el carácter de Dios. Y a veces las escenitas, usted decía ahorita, las batallas, las batallitas aquí y allá nos distraen. Pero en realidad todo esto desde el principio ha sido Satanás diciéndole al mundo, Dios es malo, Dios no es justo, el carácter de Dios no es amor como Él dice que es. Bueno, y todo el transcurso de estos años de pecado y la obra de redención del Señor, lo que le está diciendo al mundo es, no solo Dios es amor, sino que lo que decían de que nadie puede obedecer es falso. Aquí hay un pueblo, y gloria a Dios que los que estamos aquí, los televidentes, puedan también ser parte del pueblo que sea puesto de ejemplo. Sí se pudo vencer el pecado, sí el amor de Dios pudo restaurar. Y como dice una autora muy especial, Elena White, al final de un libro bonito que habla de esto, El conflicto de los siglos, cuando se termine todo este conflicto, todo el mundo dirá como si fuera una sola voz, Dios es amor. Amén. Qué precioso. Precioso mensaje. Y yo quisiera decirle también a nuestra audiencia y a quienes están en casa, qué plato más contundente que hemos recibido. Y yo quiero agradecerles a ustedes. Antes de que nuestro tiempo ya está llegando a su final, el tiempo es un tirano, toda vez que queremos seguir hablando, siempre tenemos que terminar. Todo lo bueno llega a su fin por alguna razón. Quisiera que en breves segundos, en el tiempo que nos queda, cada uno de ustedes haga una pequeña conclusión, y voy a empezar con el pastor Álvarez, en sus palabras, ¿cómo usted concluiría este tema acerca del gran conflicto? Termino con una nota de triunfo. Como decía ahorita, en mi país hay mucha escasez y en el cielo también va a haber escasez. Van a haber cosas en el cielo que no hay. Y dice la palabra, versículo Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ahí viene la lista de escasez. Y no habrá muerte, amén, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Qué precioso. En casa estábamos pasando por un gran conflicto, en la familia junto con mis padres. Y papi en ese gran conflicto escribió unos versos que decían así: Señor, no me ruegues que te deje, tú nunca me dejarás. Quiero siempre estar contigo porque tú conmigo estás. Cuando vengas, si vivo, cuenta conmigo. Si me muero, yo cuento contigo. Nos haremos compañía amén, por los siglos de los siglos. Amén, así sea. Pastor Duani. Yo quiero desafiar a aquellos que nos están escuchando a que comiences a disfrutar de la salvación que hay en Jesús. Este conflicto un día va a llegar a su fin. Es hora de que comiences a imaginarte caminando por las calles de la santa ciudad. Es hora de que comiences a imaginarte viviendo eternamente. ¿Cómo tú puedes lograr todo eso? Si te aferras a Jesús y tienes una relación personal con Jesús. Al cielo llegaremos aquellos que han aprendido a caminar íntimamente con Jesús. Pastor Guerrero, últimas palabras. Yo lo que diría para terminar, al menos desde mi perspectiva personal, es que a mí no me gustan los conflictos, para nada.
no me gustan las peleas, yo trato de evitar las dificultades, pero este conflicto me gusta. Me gusta porque es diferente. Este conflicto, a estas alturas donde yo estoy participando en el conflicto, ya yo sé cuál va a ser el fin del conflicto. Muy bien. Así que cuando yo estoy pasando por este momento del conflicto, no estoy preguntándome si tengo garantía de ganar o no. Estoy preguntándome si voy a hacer el deber de entregarme a Jesús, y como me entrego a mi Señor, tengo garantizada la salvación para siempre. Muchas gracias a ustedes. El tiempo se nos ha ido, pero gracias por estar con nosotros. Qué bendición, gracias a ustedes, amigos también que nos siguen en la televisión. Que Dios los bendiga.